Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Lady Marcela Ruiz. Somos el grupo número 9 de octavo semestre. Mi compañero Sebastián Romero y mi compañero Alejandro Campiño le vamos a hablar sobre el acoso psicológico en el trabajo. En los últimos años, el acoso psicológico en el trabajo ha generado protagonismo tanto en el lado laboral como en el social. Este capítulo número 7 concluye que se han identificado principales formas de prevención e intervención entre el acoso, así como algunas posibles líneas de investigación. Bueno, el origen del acoso psicológico en el trabajo es un fenómeno antiguo que no había sido investigado hasta 1984, que se trajo como objeto de estudio en el concepto de acoso psicológico en el trabajo, introducido del anglicismo como mobbing y mob en inglés, que tiene como significado una multitud excitada que rodea o asedia a alguien o a algo, bien sea de forma amistosa o hostil. Uno de los autores significativos es Lehman, que en 1990 se refiere que el acoso laboral va dado de las agresiones de un grupo de personas hacia alguien de la misma compañía, lo que trae consecuencias que más adelante vamos a mencionar sobre la autoestima, sobre el trabajo, sobre el rendimiento, entre otras variables. Continuando con los conceptos, según la Real Academia, considera que el acoso laboral sea sustituido por acoso psicológico, debido a que éste genera las conductas de discriminación que se pueden ver dentro de un ambiente organizacional. En el ámbito internacional, para definir acoso psicológico laboral, se han utilizado diferentes términos, como ya se mencionó anteriormente, el mobbing y cuéntame. También encontramos el workplace, el bullying, el hostigamiento, la acción moral, el acoso emocional, la persecución y el hostigamiento psicológico, pues que influyen negativamente en la persona que es víctima de estos. Encontramos la Ley 1010 del 2006, por la cual esta encarga de adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar todo acoso que presente en las organizaciones. Esta, en el artículo 2, la define como una conducta persistente y demostrable, donde el trabajador o el empleado son los que ejercen el acoso psicológico. Para poder identificar el acoso laboral o acoso psicológico, como dice la Real Academia, se debe de conocer que dentro de una semana debe por lo menos suceder una vez acoso hacia la víctima, y esto por una duración de 6 meses. También se debe entender que hay dos niveles, un acoso superior y el otro que es laboral. El superior se encarga del jefe hacia el empleado, en cambio en el laboral es entre compañeros. Niña, ¿no acabo el informe? Ay, Necesito que me entregue esto ya mismo. pero es que yo llevo aquí sentada hace más de 2 horas y son extras y usted nunca me paga mis horas extras, y además hay más secretarias que ya están, que ganan mejor que yo, y usted aquí me tiene esclava. Me entrega el informe. Ay, no, ya estoy aburrida de este maltrato y este acoso de este. Para conocer sobre el acoso superior, por medio de este ejemplo vamos a conocer el significado, el cual consiste en la manipulación hostil y negativa de la comunicación y el aislamiento social. Ay, no, ellos están ahí. Voy a ir a quererme integrar, a ver si no me vuelven a discriminar, como siempre. Bueno, ánimo. Buenos días. Bueno, yo creo que tengo que ir a un trabajo. Tengo que entregar eso ahorita. Sí, vamos. Estoy corto de tiempo. Ahora bien, vimos el ejemplo del acoso del mismo nivel.
donde se usan estrategias de difusión de rumores, ataques a la vida privada, la burla y la desigualdad. Como vimos en el ejemplo, cuando llegó esta persona, quienes estaban desayunando y conversando de su vida laboral, se decidieron irse y dejarla allí sin importar qué pudiera sentir y cómo pudiera estar de aquí en el resto del día. Dándole conclusión a las dos escenas, se puede sacar una hipótesis que como compañeros y como jefe les falta liderazgo y por eso se puede observar una cosa. Como lo menciona Lehman, en 1990 descubrió que el acoso existía o la frecuencia crecía era por el liderazgo bajo o débil que se encontraban en las organizaciones. Dentro de la evaluación del acoso psicológico se encarga de evaluar por escalas que miden las conductas típicas de acoso psicológico. Para poder evaluar deben ser filtradas por una frecuencia y una duración de un tiempo establecido. A esta evaluación Lehman la conoce como evaluación objetiva o conductual. Que Lehman en 1992 dice que existen 5 categorías básicas entre las conductas del acoso. En la primera es el acoso relacionado con el trabajo, que dificulta la realización de las tareas. La segunda es el aislamiento social. La tercera son los ataques personales a la vida privada mediante ofensas o insultos. La cuarta es la violencia verbal. Y la quinta es la violencia física. Continuando, en la Ley 1010 del 2006 encontramos en el artículo 12 un ejemplo muy claro donde nos referencia que si el acoso laboral viene de un servidor público, la denuncia se realiza en el órgano competente como el Ministerio Público. Esto significa que dependiendo de dónde venga el acoso, asimismo se deberá hacer la denuncia en la jurisdicción correspondiente, con el fin de que inicie el proceso adecuadamente y se llegue a los términos correspondientes para que la víctima tenga la justicia adecuada. Las organizaciones, para tratar de mitigar o para que no suceda como vimos en el ejemplo anterior de las escenas, crean estrategias de prevención. La primera, como vemos, como su nombre indica, es prevención primaria, con la que la organización busca favorecer la cultura y que no aparezcan tipos de comportamientos inadecuados. La empresa debe adoptar estrategias, medidas y procedimientos sancionatorios ante las conductas inapropiadas en algún trabajador, con el fin de que no se dañe el ambiente laboral. Bueno, compañero, dándole continuidad a lo que acaban de decir, está la prevención secundaria. Esta se centra en la actuación cuando ya el problema se encuentra en la empresa, cuando ya se ve evidenciado que existe un acoso, tanto en nivel de compañerismo como desde los jefes inmediatos o el jefe superior. Aquí se quiere dar la prevención de los riesgos de salud laboral, que es tan importante para que la empresa siga produciendo y no se paren por un estrés o por una ansiedad, o también porque el trabajador desea cancelar contrato por este suceso, y pues también traería consecuencias a la empresa porque están obligados a remunerar a este empleado. Con la tercera prevención, las organizaciones diseñan una rehabilitación y una recuperación hacia los empleados que han llegado a sufrir acoso psicológico laboral. Para hablar de prevalencia en Colombia, traemos un artículo del periódico El Tiempo, que lleva como título: este año se han denunciado 129 casos de acoso laboral cada mes. Como vemos, es un número alto para las estrategias que ofrecen las organizaciones, como lo mencionamos anteriormente, por lo cual vemos que se dificulta el trabajo para algunas personas. Este periódico virtual cita que el derecho al trabajo no se limita a acceder a un empleo y permanecer en él, sino que incluye la garantía de ser realizado en condiciones dignas y justas, que es lo que hemos hablado anteriormente durante todo el video, de cómo la organización debe apoyar a sus empleados y generar liderazgos positivos. Bueno, compañeros, haciendo referencia a Enrique Martínez y Juan Manuel Ramírez, realizaron una investigación en la última década que tiene como título El acoso laboral en Colombia, conceptualización y caracterización y regulación. Entonces, quiero que
me escuchen sobre la situación de acoso laboral en Colombia. Las prevalencias relacionadas con violencia física y sexual es de 1.3. La prevalencia de acoso en Colombia duplica la de Europa. En Colombia es de 19.8 frente a Europa, que es del 9%. La violencia sexual se expresa con prevalencia del 1%. El acoso psicológico se observa con mayor frecuencia en edades entre los 20 a 30 años, con una tendencia a ser mayor hacia la mujer en los sectores de salud y financiero. La agresión física proviene principalmente de usuarios o personas ajenas al trabajo, excepto en transportes donde el principal agresor es el compañero de trabajo. Esto se encuentra en la página 3. Bueno, compañeros, se puede inferir ahora que el acoso psicológico laboral son comportamientos que son negativos, que se realizan dentro del entorno, como mismo el título lo indica, laboral, entre una persona o un grupo de personas, que este mismo acoso puede llevar a una enfermedad, una posible enfermedad como un trastorno de estrés postraumático, por tanto, por la baja autoestima, por la presión que siente la persona, porque no solamente se vive durante el entorno, sino que esas emociones también se las lleva para su casa, y yo creería que la persona piensa tanto en eso que cómo será el día de mañana, me volverán a discriminar, como le veíamos en los ejemplos. Son historias que son comunes, y como lo podíamos ver en la investigación que se nombró, que se realizó aquí en Colombia, se realiza o se ve que se vive mucho para las mujeres. Entonces, eso es un llamado también a tener cada uno conciencia de que pues estos actos negativos influyen mucho en el comportamiento humano. Y pues muchas gracias.